¿Qué tal, gentita? El día de hoy hablaremos sobre los mecanismos de patogenicidad bacteriana. Básicamente esto se refiere a cómo las bacterias van a ingresar a nuestro cuerpo y cómo luego se van a defender contra el sistema inmune y atacarlo contra nosotros. Básicamente vamos a hablar primero de la adherencia. La adherencia básicamente se refiere a que la bacteria ingresa y mediante distintas proteínas, por ejemplo sus propios eh, modificaciones de su pared celular, las que tenga, se puede incrustar o adherir al tejido. Invasión básicamente es que la bacteria se empieza a replicar y empieza a invadir el tejido donde infectado. Se puede producir metabolitos, que son los desechos que produce la bacteria después de su metabolismo, por así decirlo, los metabolitos. Y no hay que confundirlo con las toxinas, porque las toxinas son aquellas principalmente proteínas que la bacteria libera para poder destruir, desestabilizar la estructura tisular. Luego tenemos enzimas, que estas enzimas son aquellas que en ese estado de patogenicidad se activan, por ejemplo, para empezar a replicarse, para empezar a sintetizar las toxinas, etc. Se pueden liberar igualmente enzimas o también se pueden liberar proteínas para que se pueda adherir la bacteria, para un reconocimiento o una invasión a los tejidos. Ahora tenemos el término de endotoxina, que básicamente la endotoxina es un componente de la misma bacteria que actúa como toxina. No es algo que se libere, simplemente es una parte de la bacteria. Y por ejemplo, quienes cumplen este papel, hablaremos luego, es principalmente los lipopolisacáridos, en lo que hablamos los gram negativos. Y luego tenemos también el término de superantígeno, que como también habíamos dicho, son aquellos antígenos, son aquellas bacterias que me pueden provocar una gran respuesta inmune, como una tormenta de citocinas, lo que me puede llevar a una sepsis. Luego tenemos una cápsula de las bacterias, que esto es diferente de la pared, es una membrana adicional, por así decirlo, principalmente proteica, que en muchas bacterias es la principal causa de patogenicidad. Tenemos el mecanismo de evasión, que básicamente distintas bacterias han adquirido un sistema para que, para que el glóbulo blanco no pueda detectarlos o para que no los pueda destruir. También está el caso de las resistencias a los antibióticos, como los plásmidos, por ejemplo. También tenemos la inducción, del sistema inmune. Esto se refiere básicamente a que, muy parecido al superantígeno, la bacteria genera una gran respuesta inmune, el sistema inmune se descontrola, lo que me puede generar distintos síntomas que acosa de la gente y que son, si no se controla, perjudiciales para el organismo. Y bueno, la proliferación como tal, que básicamente es que las bacterias se empiecen a replicar y formar más y más colonias. Ahora hay que diferenciar lo que son las bacterias virulentas de las bacterias oportunistas. Las bacterias virulentas son aquellas bacterias que me van a generar la enfermedad una vez se hayan establecido y propagado en el sistema. Aquellas bacterias oportunistas generalmente son aquellas bacterias que en un estado inicial, por ejemplo, son muchas de ellas del microbioma humano, que en un estado, por ejemplo, de inmunosupresión de nuestro sistema inmune, cuando, tenemos, una enfermedad o simplemente hemos estado estresados, no nos hemos alimentado bien, etcétera. Esas bacterias aprovechan nuestro estado de poca inmunidad y usualmente no atacaban, pero ahora como está el sistema inmune así, lo están haciendo. Respecto a los mecanismos de entrada, tenemos 6 principales. Primero es la ingestión, vía sistema digestivo, como la salmonela, por ejemplo, la shigella, y muchos de ellos se relacionan con una intoxicación alimentaria. Hablando de estos, salmonella y shigella, también se tiene un agar específico, que es el agar SS, que es de salmonella y shigella. También puede ser vía inhalación, sistema respiratorio, por ejemplo, hablamos de muchos micobacterium, hablamos de Mycoplasma pneumoniae, etc. Puede ser también por traumatismo. El clásico ejemplo es el Clostridium tetani, que te causa el tétano.
También puede ser por venopunción, ¿ok? Y esto se ve más en personas con uso de drogas como el Staphylococcus aureus o también puede ser las pseudomonas, ¿ok? Hablando, por ejemplo, de picaduras de artrópodos, por ejemplo, Rickettsia, el género Rickettsia, por ejemplo, Rickettsia rickettsii por garrapata, Rickettsia kai por unácaro, Rickettsia prowazekii, ya también nos vamos a Tifu, que es un piojo. Ok, ahora en este caso también puede ser Yersinia pestis, que es por la picadura de una pulga transmitido por las ratas. Ok. Ahora, nos vamos a la vida sexual, que más que todo son las ITS, por ejemplo, clamidia, Treponema pallidum, o también llamada, o Neisseria gonorrhoeae. ¿Ok? Ahora, tenemos defensas que tienen estos microbios frente al sistema inmune. ¿Ok? Ejemplos clásicos es que muchos me van a inhibir la fagocitosis. Me pueden inhibir la fagocitosis haciendo que no se forme un fagolisosoma o evitando que los engulle el glóbulo blanco o también, por ejemplo, aquí, que sean resistentes a esas enzimas del lisosoma. Existen muchas formas de evitar que se haga la fagocitosis, ¿ok? También me pueden sintetizar proteasas, o sea, aquellas enzimas que me van a degradar proteínas de los tejidos, o también proteínas, en este caso, los antígenos, que hablamos que son inmunoglobulinas, pueden liberarlas y destruir los anticuerpos. También, por ejemplo, hablamos del mimetismo antigénico. En este caso, el mimetismo antigénico básicamente se refiere a que distintos componentes como proteínas digamos, de una bacteria, son muy parecidos a proteínas de las células, o sea, del mismo cuerpo humano. Entonces, cuando el sistema inmune busca atacar a estas proteínas, confunde muchas veces estas proteínas con nuestras propias proteínas, generando, por ejemplo, enfermedades en ese estado autoinmune. Un ejemplo clásico es la fiebre reumática, por ejemplo, que el agente que es Staphylococcus pyogenes libera una proteína que es la proteína M. En este caso, la proteína M de esta bacteria se parece mucho a la proteína miocina en el músculo, principalmente en el músculo cardíaco, lo que me afecta a las válvulas, o también se parece a las proteínas de las articulaciones, afectando también a las mismas articulaciones. ¿Ok? Entonces, también existen otras defensas microbianas. Y bueno, básicamente la idea es que las bacterias han ido evolucionando, se han ido adaptando para que éstas puedan sobrevivir y sobre todo las patógenas causar estragos en el huésped. Y bueno, hasta acá el día de hoy. Síguenos.